Bueno, creo que estamos ya conectados. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra conferencia anual de EQUAM. Bueno, como sabéis, llevamos ya más de 8 años con el fondo y en estos 8 años hemos estado aplicando un método de inversión que hemos seguido con mucha disciplina. Y bueno, eso ha dado como resultado una cartera que es muy adecuada para la situación actual en la que estamos viviendo inflaciones más altas, tipos de interés más altos y riesgo a una recesión y, según estamos viendo estos últimos días, incluso una posible crisis bancaria. Entonces, lo que queríamos hacer en nuestra presentación de hoy es contaros, explicar otra vez cómo es nuestro proceso de inversión para las personas que a lo mejor nos ven por primera vez. Después vamos a explicar cómo nuestra cartera está posicionada para una situación como la actual y finalmente veremos algunos ejemplos de compañías o de sectores en los que estamos encontrando oportunidades. Así que, otra vez, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por vuestra participación y vuestro interés. Y empezamos esta conferencia anual. Buenas tardes a todos. Como comentaba Alejandro, en una primera parte vamos a utilizar una presentación en la que os vamos a explicar un poco, repasar con vosotros nuestro método de inversión y luego también un poco cómo vemos la situación actual y dónde vemos nuestra cartera o cómo la vemos posicionada para las incertidumbres a las que nos enfrentamos hoy en día, ¿no? Luego, en una segunda parte, pues pasaremos a contestar todas aquellas preguntas que tengáis y para eso, pues todos los que queréis preguntar algo, tenéis dentro de la aplicación un chat en el que podéis ir desde ya incorporando todas las preguntas que tengáis y en la parte final pues daremos contestación a esas preguntas. En el evento de hoy también está con nosotros, aunque no se le ve, a Carmen Fernández, que creo que también muchos de vosotros conocéis y que es la persona que está encargada de relación con inversores. Y bueno, ella recogerá todas las preguntas que vayáis haciendo y, por supuesto, pues una vez acabemos este seminario, este evento, en los próximos días podéis poneros en contacto con ella para cualquier otra cuestión que tengáis en relación con el evento o en relación con EQUAM. Dicho todo esto, pues empezamos un poco con la presentación. Un poco de forma resumida y como inicio, pues repasamos un poco lo que nosotros pensamos que son las características que definen a EQUAM, que probablemente pues ninguna de ellas de manera aislada son totalmente definitivas ni diferenciadoras, pero que creemos que en conjunto, viendo el conjunto de todas ellas, pues sí que creemos que hacen de EQUAM una proposición, una propuesta de valor algo diferente o a lo que se puede encontrar en otras propuestas en el mercado. El primer elemento diferenciador es un poco nuestra experiencia profesional. Primero, que llevamos muchos años invirtiendo, más de 20 años. Yo diría que, desgraciadamente, nos acercamos a los 25 años. Y que esa experiencia inversora es muy variada, porque gran parte de nuestra carrera profesional la hemos realizado en el mundo de la inversión en compañías no cotizadas, ¿no? Tanto por mi parte a través de una sociedad de capital riesgo como por parte de Alejandro, que estuvo muchos años en Corporación Financiera Alba y donde ahí también pues estuvo invirtiendo tanto en compañías no cotizadas como cotizadas, ¿no? Y lo que pretendemos hacer y llevamos haciendo todos estos años de inversión desde EQUAM, pues es apalancarnos en esa experiencia profesional de inversión en no cotizadas, donde, como sabéis, pues los periodos de inversión son largos y la involucración con los equipos directivos y entendimiento de los negocios pues es muy profundo, ¿no? Y eso, pues, muchas veces en el mercado cotizado no es así. El inversor en muchas ocasiones está más preocupado por el corto plazo y por aquellos eventos
que puedan tener una influencia en la cotización de las compañías, ¿no? Nosotros preferimos concentrarnos más en el entendimiento de los negocios y en intentar comprar aquellos negocios que creemos que pueden crear el valor a largo plazo y que además, por esa visión a corto plazo de los mercados, pues podemos comprar a precios atractivos, ¿no? Luego entraremos un poco más detalle en esto, ¿no? Segundo elemento diferenciador que me gustaría resaltar es la coinversión. Pues tanto Alejandro como yo tenemos todo nuestro patrimonio financiero en el fondo y de hecho pues somos de forma conjunta el principal inversor en el fondo. Y eso pues hace que cualquiera que invierta en nuestro fondo pues esté totalmente alineado con el equipo gestor, porque nosotros vamos a ser los principales beneficiarios o perjudicados de la evolución del fondo. Independencia, somos un proyecto independiente. El proyecto es propiedad de Alejandro y mío y por lo tanto pues no tenemos ninguna influencia ni injerencia externa. El método de inversión probado, bueno, ya lo acabo de comentar ahora, llevamos ya 8 años invirtiendo y en esos años pues hemos conseguido una rentabilidad que está bien, aunque nosotros aspiramos a mucho más y de hecho, como comentaremos posteriormente, creemos que en los próximos años el viento va a soplar a nuestro favor, al tipo de inversión que hacemos, lo cual en los últimos años no siempre ha sido así, ¿no? Y lo explicaremos después, ¿no? Esa inversión esa revalorización del 72% está por encima de lo que han conseguido los índices comparables, que en nuestro caso, ya que estamos concentrados en Europa, son los índices europeos. Índices europeos, obviamente, incluyendo los dividendos. Y bueno, pues en el periodo que llevamos desde que empezamos en 2015 hemos conseguido batir a los índices en ese 1,3% anualizado que indicamos, que como decimos está bien, pero que aspiramos a más y que creemos que podemos en los próximos años conseguir rentabilidades superiores a estas que estamos mencionando. Sí, bueno, lo que decía al principio, que queríamos comentar nuestro método, porque quizás hay gente que nos ve por primera vez y lo que siempre resaltamos es que nuestro método, que hemos venido aplicando desde el principio del fondo, desde hace más de 8 años, tiene 3 pilares básicos. Uno de ellos es buscar constantemente nuevas ideas de inversión, porque es esa búsqueda la que nos permite reciclar la cartera cuando tenemos algunas inversiones que han llegado a su madurez, pues cambiarlas por otras y también nos permite encontrar ideas que están ahí disponibles, que si uno no busca, pues no las encuentra, evidentemente, ¿no? Entonces, dedicamos mucho tiempo a la búsqueda de estas ideas. Luego hacemos un análisis independiente de cada una de esas posibles inversiones y ahí aplicamos unos filtros para limitar los riesgos, de manera que yo diría que nuestra inversión en renta variable es muy conservadora porque estamos quitando los principales riesgos de pérdida permanente, ¿no? Que son comprar caro, comprar negocios en sectores muy competitivos y comprar negocios endeudados, ¿no? Entonces, esos son los filtros que aplicamos y eliminamos compañías con mucha deuda en sectores difíciles o que estén caros. Y luego, finalmente, el tercer pilar de un buen método de inversión es ejecutar de una forma disciplinada todo este proceso, ¿no? Tanto la búsqueda, la valoración, la compra y la venta. Entonces, aquí las características que tiene que tener un inversor no son ya tan intelectuales como en el caso del análisis independiente, sino dependen más del temperamento, ¿no? Y yo creo que hemos demostrado estos 8 años que somos capaces de comprar con decisión cuando hay caídas en el mercado, como está habiendo ahora y es posible que siga habiendo, que tenemos paciencia y esperamos los años que haga falta para que los modelos de negocio y las valoraciones se adecúen a lo que creemos que es adecuado, y tenemos disciplina en la venta, ¿no? Entonces, comprar en las caídas, tener paciencia y luego vender bien es lo que ha generado nuestro retorno superior al del mercado. Y entonces, esto es lo que hemos hecho 8 años y seguiremos haciéndolo. Si pasamos a la búsqueda de ideas, bueno, nosotros lo que hacemos para generar ideas es, por una parte, entrevistarnos con compañías y con los directivos de estas empresas. Estamos centrados
sobre todo en empresas de pequeña y mediana capitalización en Europa, donde vemos unas oportunidades increíbles. Yo la verdad es que en toda mi carrera no había visto valoraciones tan atractivas en un entorno de mercado que no es de crash, ¿no? Porque en 2008-2009 pues sí que había valoraciones muy atractivas, pero el mercado acaba de caer un 50%. Pero ahora el mercado está en un momento en Europa más o menos estable hasta hace una semana y las valoraciones pues son tremendamente atractivas, ¿no? Entonces vemos oportunidades muy buenas en Europa, en el espacio mid cap y small cap y bueno, pues nos estamos dedicando a ver esas oportunidades y a mantener el contacto con las compañías que tenemos en cartera. Quizá solo añadir un comentario a lo que ha dicho Alejandro, y es que la razón principal por la que estamos en Europa es por esto que estaba mencionando Alejandro, ¿no? Que para nosotros es muy importante tener esa cercanía tanto física como cultural con esas empresas, porque nuestra forma de operar y nuestra forma de invertir está muy basada en ese contacto con los empresarios, con los equipos directivos y con las compañías, ¿no? Y el poder estar cerca de ellos para nosotros es muy importante. Obviamente, en estos últimos años ha sido más difícil y el contacto ha sido más telemático y a través de teleconferencias, pero ahora, desde hace ya unos trimestres, hemos empezado de nuevo a viajar y las compañías a venir y estamos retomando ese contacto físico con las compañías que para nosotros es vital, ¿no? Porque nos permite, primero, entender mejor el negocio y, segundo, entender la cultura de las empresas, ¿no? Y entender cómo piensan y entender si lo que realmente dicen luego lo hacen, ¿no? Porque al final, conforme te vas reuniendo con ellos a lo largo del tiempo, pues el entendimiento de esa cultura y de esa forma de operar, pues por nuestra parte es mucho mayor, ¿no? Luego, otro de nuestros puntos de análisis para que nosotros es muy importante es la estabilidad y predictibilidad de ese negocio, ¿no? Dentro del mundo de los inversores value, de los que nos gusta comprar activos porque están baratos, pues nosotros nos posicionamos dentro de los que compramos cosas baratas pero que tienen calidad, ¿no? Y entendemos por calidad esa visibilidad del futuro, ¿no? El futuro de nuestras compañías es algo que está asegurado por su naturaleza, por la naturaleza de su negocio y entonces aquí lo que buscamos es negocios que tengan o barreras de entrada o unas ventas recurrentes por el tipo de contratos que tienen o por el modelo de negocio, de manera que, como digo, tengamos visibilidad de lo que van a ganar en los próximos años, aunque llegue una recesión, ¿no? Y en el caso de que encontremos compañías que no cumplen esa característica, que están en mercados más competidos, mercados de commodities, pues lo que queremos es el mejor de cada sector. Entonces, lo que nos está dando este método de inversión y esta búsqueda de tanto calidad como el mejor operador de cada sector es que tenemos una cartera que es muy resistente a las recesiones y a las crisis. Porque al estar en nichos en los que el operador o es el líder o tiene una barrera de entrada a la competencia, sabemos que aunque llegue una crisis, la va a superar y va a salir probablemente reforzado de esa crisis, ¿no? Y eso es algo que se va a poner en valor, pensamos, en los próximos años con la situación en la que estamos entrando de inflación y tipos más altos. Luego, existen otros tres criterios. Obviamente, el primero que ha comentado Alejandro es el más importante y al que dedicamos más tiempo en nuestro proceso de análisis, pero adicionalmente a la calidad del negocio y al posicionamiento de las empresas dentro de las industrias en las que operan, como comentaba, existen otros tres criterios, ¿no? El segundo es el bajo endeudamiento. Creemos que la deuda es un factor de riesgo y además en este entorno en el que empezamos a ver una normalización de tipos, porque no tenemos que olvidar que estos últimos años que hemos vivido, en que los tipos de interés estaban en niveles bajísimos, incluso en algunos casos a nivel 0%, pues es una anomalía, ¿no? Es una anomalía histórica y además es una anomalía desde el punto de vista de racionalidad económica, ¿no? Que te presten dinero gratis, ¿no? Lo normal es que cuando alguien coge dinero prestado tenga que pagar por ello, ¿no?
Y bueno, pues ahora estamos viendo esa normalización de tipos y aquellas compañías que tengan una situación de deuda más alta, pues van a experimentar un incremento en gastos financieros muy importante, ¿no? Y por otro lado, además, es que la deuda, como decía, supone un factor de riesgo adicional porque, como sabemos, el futuro es incierto y una compañía que tiene buenos resultados en cualquier momento puede pasar a tener malos resultados porque existe una crisis económica o porque existe cualquier otro factor externo que le hace tener esa caída en resultados, ¿no? Y entonces, si no tienes deuda, pues tú puedes aguantar durante esa fase de menores beneficios, pero si tienes deuda, puedes entrar en problemas financieros y tener que llegar a hacer una ampliación de capital o una renegociación o reestructuración financiera, ¿no? Y ahí es donde realmente existe un riesgo alto, ¿no? Luego, posteriormente, en la segunda parte de la presentación, comentaremos en más detalle cómo vemos esta situación de subida de tipos y cómo está expuesta nuestra cartera a esa situación de subida de tipos de interés, ¿no? Luego, el tercer criterio es la eliminación de intereses. Y bueno, aquí pues básicamente lo que queremos es aplicar lo mismo que nosotros estamos aplicando en nuestro fondo, en el que nosotros estamos invertidos y somos los principales inversores, pues buscamos eso mismo en las compañías en las que nosotros invertimos, ¿no? Y por eso tenemos una preferencia a invertir en compañías donde existe un accionista de referencia, que bien sea una compañía familiar o el propio equipo directivo que está gestionando la compañía y que tiene una participación importante, o incluso en algunos casos un inversor financiero, ¿no? Y creemos que eso ayuda primero a la eliminación de intereses, a que los directivos o ese accionista principal que está buscando maximizar su participación, ¿no? y crear valor a lo largo del tiempo, pues nosotros nos podamos beneficiar de eso y que por lo tanto pues no estén actuando en sus propios intereses. Es verdad que en algunas ocasiones esto ha supuesto un problema, especialmente pues en algunos casos hemos recibido ofertas de compra por parte del accionista principal aprovechando momentos de cotización de la acción bajos y que aunque te pagan una prima, pues obviamente al aprovechar una situación en la que el precio de cotización está deprimido, pues, insisto, aunque exista esa prima, el valor que te pagan o el precio que te pagan está significativamente por debajo del valor y bueno, pues nos ha generado algunas situaciones agridulces en algún momento, pero aún así creemos en conjunto que es más beneficioso para nosotros estar en ese tipo de compañías, ¿no? Y una parte importante de nuestro portfolio, pues como decía, son compañías en las que existe este accionista de referencia. Bueno, y luego el principal criterio para nosotros es la valoración. Como somos un fondo value, pues lo que nos identifica o lo que nos parece más importante es comprar a un descuento respecto al valor intrínseco de cada una de las compañías. Entonces, aquí tenemos dos gráficos. Uno de ellos representa, el de la izquierda, representa la evolución del valor intrínseco, de lo que creemos nosotros que valen las compañías de la cartera, es la línea gris de la izquierda, y la línea verde de debajo del gráfico de la izquierda es el valor al que cotizan esas compañías, ¿no? Y ese es el agregado de cada una de nuestras inversiones. Y traemos un ejemplo, que es Mondadori, que es el gráfico de la derecha, en el que se puede ver cómo evoluciona la cotización, que es la línea gris, cómo sube y baja de una forma bastante errática, pero cómo el valor, que son las barras verdes, calculado como un múltiplo de 8 veces EBITDA, es muy estable. Entonces, el gráfico de la izquierda es el resultado de agregar todas nuestras valoraciones y todo el precio de cotización de nuestra cartera. Y en la derecha, yo creo que es muy importante, muy interesante comentar cómo hay un descuento ahora mismo en Mondadori, aplicando un múltiplo de valoración de unas 8 veces, que es un múltiplo parecido al que se han hecho operaciones en este sector, 8 veces EBITDA. Pues el potencial de revalorización es prácticamente del 100%. Es que vale el doble de lo que esta compañía está cotizando, ¿no? Ha habido operaciones como la operación de Santillana, la operación de Editis, que compró Vivendi, que se han hecho a múltiplos de 8 o incluso por encima.
y esta compañía, que es del mismo sector y está en Italia y va fenomenal y está teniendo una evolución de ventas buenísima y está ganando cuota de mercado, pues no se merece menos, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es lo que podemos extrapolar a prácticamente toda la cartera. Sí, efectivamente, porque al final todo se resume en la tercera pata de nuestro criterio o de nuestra forma de invertir, ¿no? Que es la ejecución, ¿no? O sea, porque al final hemos comentado la búsqueda, hemos comentado el análisis, donde, como decía Alejandro en la anterior filmina, la valoración es fundamental, pero lo tercero es ser muy disciplinado en la ejecución, ¿no? Y al final, en el mercado, para comprar barato, tienes que comprar en situaciones en las que hay pánico o en las que una determinada compañía, por lo que sea, está cotizando un descuento muy importante, ¿no? Y por lo tanto hay que tener ese coraje para comprar en esas situaciones de pánico, en las situaciones en las que, por distintos motivos, una compañía está infravalorada, ¿no? Y para hacer eso, para tener ese coraje de compra, es fundamental haber hecho un buen análisis del negocio. Obviamente, un análisis desde el punto de vista cualitativo, entender muy bien el negocio, entender bien sus fortalezas, sus barreras de entrada, entender a los competidores, pero también tener claro cuál es un valor conservador de ese negocio, ¿no? Y bueno, pues aquí os enseñamos un ejemplo de una compañía que desinvertimos en la segunda parte del año pasado, que es Orsero, que es una compañía que se dedica a la distribución de productos hortofrutícolas en el sur de Europa. Es líder tanto en Italia como en Francia, como en España y como en Grecia. En un negocio pues relativamente estable, porque como decimos está dedicada a la distribución de frutas y verduras. Y que, bueno, nosotros hicimos ese trabajo, determinamos una valoración, entendíamos que la valoración estaba en torno de 15 euros por acción y compramos cuando creíamos que había un descuento suficientemente alto y ese margen de seguridad que nosotros buscamos, ¿no? Que al menos tiene que ser un descuento respecto al 30%, ¿no? Obviamente, como decía, es muy importante ese ejercicio de análisis de valoración, tener claro cuánto vale ese negocio, porque normalmente, aunque tú compras con un descuento suficiente, lo que suele ocurrir, y como ocurrió en este caso, es que cuando tú compras, la cotización sigue cayendo, ¿no? Y mientras muchos inversores, pues lo que hacen en esos casos es poner un stop loss y vender, nosotros, porque tenemos ese entendimiento del negocio, porque obviamente analizamos las causas por las que puede estar cayendo y si no hay nada extraordinario que pueda hacer justificar que la cotización sigue cayendo, pues si a un determinado precio con un descuento X nos resultaba atractivo, pues si ese descuento se va agrandando, lo que vamos haciendo es comprar más acciones, ¿no? Entonces, dentro de esta ejecución, lo primero es tener coraje a la hora de comprar. Lo segundo es tener paciencia, porque las cosas tardan y si una determinada compañía, su cotización está en una fase deprimida por cualquier razón, pues es raro, aunque a veces pasa, que de forma inmediata esa tendencia vaya a cambiar, ¿no? Entonces hay que tener paciencia para que el mercado se acabe convenciendo de que el valor real del negocio no es el que está mostrando la cotización, ¿no? Obviamente, durante ese tiempo nosotros seguimos la evolución del negocio y nos vamos asegurando de que la tesis de inversión por la que nosotros invertimos se sigue cumpliendo, ¿no? Y bueno, pues mientras eso siga siendo así, nosotros mantenemos la inversión y vamos aprovechando los movimientos de cotización para ir incrementando el peso si va cayendo la cotización o incluso en algunos casos disminuir algo el peso si va subiendo la cotización. Una cosa interesante, José Antonio, es que la revalorización anual que obtuvimos en esta inversión es casi un 14% anual. Una rentabilidad muy buena, pero que en los 2 primeros años estábamos perdiendo. Durante 3 años estuvimos perdiendo. Sí, bueno. Entonces, claro, el sufrimiento ese, pues si al final tienes razón,
pues da igual por lo que hayamos pasado, ¿no? Lo único es verdad que el valor liquidativo del fondo pues puede sufrir un tiempo, pero si al final tenemos razón y no nos hemos equivocado, pues el retorno es altísimo, ¿no? De este método y es lo que, bueno... Correcto, y además, de hecho, gran parte de la revalorización o una buena parte se consigue volviendo a invertir si la cotización sigue cayendo, ¿no? Porque cuanto más barato está, pues el retorno es mucho mayor, ¿no? Y las compras que haces a precios más bajos de tu compra inicial te generan un retorno muy alto, ¿no? Obviamente siempre es muy difícil acertar en comprar en la parte más baja. Y lo importante para nosotros no es acertar en cuándo comprar, sino que cuando compras, estás comprando a un descuento suficientemente alto que te cubre de cualquier riesgo que pueda ocurrir en el futuro, ¿no? Entonces, como decía, coraje a la hora de comprar, paciencia a la hora de que la cotización refleje su valor y luego, por último, la tercera parte de esta ejecución disciplinada es también disciplina a la hora de vender, ¿no? Y probablemente esta sea la parte más complicada, ¿no? Porque cuando la cotización lo empieza a hacer bien y no hace más que subir y el negocio está funcionando bien, pues es inevitable que exista un cierto enamoramiento de las compañías, ¿no? Y ahí también seguimos manteniendo y siendo muy disciplinados en ese proceso de venta y cuando la cotización llega a nuestro valor objetivo, salvo que haya razones que nos lleven a revisar esa valoración y incrementarla, pues vamos a vender, ¿no? De hecho, como comentaba antes, incluso empezamos a vender o a bajar algo de peso conforme esa cotización se va acercando al valor objetivo y nos desprendemos totalmente cuando así ocurre, ¿no? Obviamente, para conseguir vencer esa resistencia que siempre es inevitable de vender un negocio que lo está haciendo muy bien y que la cotización no hace más que subir, volvemos otra vez a la primera pata de nuestro proceso de inversión, que es la de la búsqueda de oportunidades, ¿no? Una búsqueda constante en el que tener una serie de compañías que están en la lista de espera para entrar en el fondo te permiten con mayor facilidad vender esas compañías, ¿no? O esas compañías que están llegando al valor objetivo, ¿no? Y bueno, por eso nosotros también pues somos muy disciplinados en esa búsqueda constante que nos permite ir vendiendo las compañías que han llegado a su valor objetivo y sustituirlas por otras que tienen mayor potencial, ¿no? Bueno, pasamos ahora a la segunda parte de nuestra presentación en la que queremos explicaros cómo la aplicación de este método, que pensamos que es desde un punto de vista lógico el más adecuado, ha dado lugar a una cartera que está muy bien posicionada para la situación actual. La situación actual, bueno, hay un montón de variables, pero principalmente hay tres cuestiones que preocupan a todo el mundo porque son una situación que no se ha visto en muchos años. Para empezar, ha vuelto la inflación. Nadie esperaba que llegara ya, pero bueno, muchos decíamos que con tanta laxitud monetaria, pues la inflación acabaría llegando y esperábamos que llegara antes. Pero, o sea, lo que no sabíamos es cuándo iba a llegar, pero probablemente nosotros desde hace tiempo ya esperábamos que esta situación se iba a desencadenar en algún momento. La pregunta de siempre es ¿cuándo va a ser y qué es lo que va a motivar esa inflación, ¿no? Pero era inevitable que después de tantos años de políticas monetarias ultralaxas, inyecciones monetarias por parte de los bancos centrales muy fuertes y políticas fiscales también ultra expansivas, pues la inflación acabará desencadenándose. Claro. Y entonces la reacción de los bancos centrales ha sido subir tipos, sobre todo en Estados Unidos. En Europa van muy a remolque y pues desde luego que lo que les queda por subir tipos para normalizar la situación todavía es un buen trecho. Y entonces, bueno, pues esto está trayendo como consecuencia pues la subida de las hipotecas, la subida del coste de financiación y además estamos empezando a ver algunos problemas en algunos bancos, como la semana pasada el Silicon Valley Bank y ahora hoy había, bueno, pues miedo por Credit Suisse, ¿no? Entonces, esto podría dar lugar a una ralentización del ciclo económico. La verdad es que hay un gran debate ahora mismo porque hasta ahora
no ha habido esa ralentización. El desempleo en Estados Unidos está en mínimos de 55 años, a pesar de estas subidas de tipos. Pero bueno, las cosas llevan tiempo y es posible que a medida que los tipos más altos vayan haciendo su efecto, pues la actividad económica se ralentice, ¿no? Entonces, ¿cómo está nuestra cartera preparada para esta situación? Pues respecto a la inflación, que es uno de los principales problemas que tiene cualquier inversor, porque con inflación alta no puedes refugiarte y ser conservador en bonos del Estado, porque te van a diluir el valor, y también hay que tener cuidado porque, bueno, hay dos activos que pueden sufrir, ¿no? Entonces, la inflación, nosotros pensamos que ha subido mucho y se está moderando un poco porque los precios de las materias primas y del petróleo y de la energía están cayendo, pero lo que hemos visto es que la inflación subyacente ha subido mucho y eso luego es mucho más difícil de bajar, ¿no? Entonces, el otro día estaba viendo un gráfico que decía, un análisis que decía que el 75% de la cesta del IPC está ya por encima del 5% de subida. O sea, no es que el petróleo haya subido y entonces la inflación ha subido. Ahora mismo es otra cosa. Y es el 75% de la cesta que está subiendo más de un 5%. Con lo cual pensamos que la inflación puede seguir y va a seguir. Entonces, nuestra cartera pues tiene unas características que pensamos que son bastante buenas para capear esta situación de inflación, ¿no? Como explicábamos antes, en nuestro método lo que buscamos son empresas que estén en un nicho protegido, con poca competencia, y eso les permite, en general, trasladar las subidas de coste a los precios de venta, porque no hay mucha competencia. Donde hay mucha competencia es más difícil. Pero donde hay menos competencia, pues si el producto es necesario, los clientes entienden que los precios tienen que subir y suben, ¿no? Entonces, tenemos estos dos grupos, traslado de inflación y pricing power. Traslado de inflación es porque hemos separado porque algunas de nuestras compañías tienen una estructura contractual que les permite subir precios sin ningún problema, ¿no? SMS, por ejemplo, que está ahí, que va a subir sus ventas un 25% porque ha crecido un 13% tanto en volúmenes este año, pero va ahora a subir un 10% por inflación porque está en sus contratos, ¿no? Lo mismo pasa con Sol y con Restore. Entonces, veis ahí los crecimientos de ventas, esos números que hemos puesto al lado de los logotipos son los crecimientos de ventas, ya sea del último año o de la última información publicada, y estamos viendo como las compañías que están en un nicho y que tienen pricing power están creciendo sus ventas a ritmos muy saludables. Lo mismo pasa con aquellas que tienen capacidad para trasladar la inflación, porque no solo suben precios, sino que tienen su crecimiento orgánico. Y luego las compañías de materias primas, en las que también tenemos una posición, bueno, pues relativamente fuerte, pues están teniendo un año extraordinario, ¿no? Entonces, Navigator, que vende papel, pues con la subida de los precios de la pulpa y de la energía, pues ha subido sus ventas un 54%, ¿no? Expro y TGS, que son empresas del sector de petróleo, están en el entorno del 50% sus crecimientos de ventas, en parte por subidas de precio y en parte por volúmenes. Y Wilhelmsen pues ha subido un 10%, es menos, pero bueno, Wilhelmsen es un holding, con lo cual ahí lo que hay que mirar es el beneficio, que se ha multiplicado por 4. Entonces, desde un punto de vista de protección de la inflación, lo que decíamos hace un año y pico como algo teórico, que por estar en nichos con poca competencia o con contratos que tienen indexada la inflación, creíamos que estaba protegida la cartera y ahora realmente en 2022 se ha visto que es así, con estos ritmos de crecimiento de ventas que, bueno, en general no solo es de estas compañías que presentamos ahí, la mayoría están presentando unas ventas increíbles, ¿no? Los márgenes es verdad que en algunos casos no han crecido tanto porque han compensado la subida de inflación, en algunos casos sí que han mejorado márgenes, pero lo que sí vemos es esa capacidad de subir precios y de compensar los costos, ¿no? Luego, el segundo factor de incertidumbre actual y obviamente derivado de esta situación inflacionaria
estamos viviendo y que, por cierto, nosotros creemos que va a mantenerse en el tiempo bastante más años o semestres de lo que inicialmente se esperaba, y que vemos firmemente que una vez que la inflación se desata es difícil de controlar y que por lo tanto vamos a vivir en este escenario pues bastante tiempo. Pero bueno, esta situación inflacionaria obviamente lo que ha traído es una subida de tipos, porque los bancos centrales básicamente están subiendo tipos para intentar precisamente controlar esta inflación. Y en ese entorno, pues como ya comentábamos en la primera parte, el criterio de deuda para nosotros es muy importante, ¿no? Entonces, hay varios factores que hay que tener en cuenta. El primero es, obviamente, tener un nivel de endeudamiento bajo o razonable, ¿no? Porque en algunos casos, pues es verdad que son compañías que son muy generados de caja y que permite tener un nivel de deuda algo más alto, ¿no? En otras, pues las muy cíclicas, por ejemplo, las de petróleo y gas, pues invertimos solo en compañías que no tienen deuda, ¿no? Ahí lo veis, Expro, TGS, son compañías que tienen caja neta, ¿no? Porque creemos que debido a la ciclicalidad de este negocio, pues es mejor que no tengan deuda, ¿no? Entonces, primero, compañías o un nivel de la cartera con endeudamientos bajos. Pero segundo, hay que analizar cuál es la estructura de esa deuda, ¿no? Y hay dos factores que tenemos en cuenta y que analizamos, ¿no? El primero es cuál es la parte de esa deuda que está a interés fijo y a interés variable, y nos aseguramos de que las compañías tengan una parte bastante significativa, o bien a tipo fijo o bien, aunque esté a tipo de interés variable, pues que tengan coberturas de ese tipo, ¿no? Para evitar, por lo menos temporalmente, esas subidas tan fuertes que estamos experimentando en los tipos de interés, ¿no? Y luego el segundo factor es por los vencimientos, ¿no? Cuándo vence la deuda de las compañías, ¿no? Y buscamos y nos aseguramos de que exista un tiempo de vencimiento suficientemente largo, de nuevo también para ir ajustando su estructura financiera a este nuevo entorno de tipos que estamos experimentando, ¿no? Y de nuevo, pues haciendo un análisis de nuestra cartera, y aquí os mostramos un poco las principales posiciones, en general creemos que nuestra cartera está bien preparada para esta situación de tipos de interés nueva o por lo menos diferente a la que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Bueno, y el tercer elemento que hay ahora en el entorno es la posible recesión, ¿no? Y aquí, una vez más, por nuestro método, por esa búsqueda de empresas de calidad que tienen predictibilidad en sus cash flows y que no son muy cíclicas, pues pensamos que tenemos una cartera que va a aguantar muy bien la recesión, ¿no? Pero en dos sentidos. En el sentido de que probablemente sus ingresos pues, y sus beneficios no se vean tan afectados como otros sectores más cíclicos. Y en segundo lugar, porque aquellas que sean un poco más cíclicas, como son el líder de su nicho, puede que sufran, pero van a sufrir mucho más sus competidores. Y entonces ahí van a tener una situación en la que si ellos están mal, los competidores están peor y van a poder ganarles cuota de mercado. Entonces, si sobreviven, que nosotros estamos convencidos que van a subir, porque otro de nuestros criterios es que no hubiera deuda en esas compañías más cíclicas, pues van a salir absolutamente reforzados, ¿no? Entonces, esa posible recesión, que no sabemos si va a llegar, porque hasta ahora es lo que digo, que los datos de empleo en Estados Unidos y en Europa son buenos, pero es posible que se deteriore, ¿no?, la situación. Pues si llegara, pues estaríamos con una cartera muy sólida, ¿no? Los ingresos de nuestras compañías son muy recurrentes y no son cíclicos. Entonces, pues llegará la crisis, sufrirán un poco, pero saldrán adelante, ¿no? Y lo estamos viendo también, aunque esto es un indicador quizás un poco retrasado de lo que ha pasado en los años anteriores o el año anterior, lo estamos viendo confirmado por la capacidad de generación de caja que han tenido el año pasado. A pesar de que la inflación ya les ha hecho algo de daño en sus costes, nuestras compañías están anunciando unos programas de distribución de dividendos o de compra de acciones propias para remunerar al accionista, pues muy considerables, ¿no? Y vamos, en algún caso extremo están devolviendo más del 20% de su capitalización, ¿no? O casi el 20% como en el caso de DCS.
pero esto lo pueden hacer porque ven que están en una situación saneada. Aunque desde fuera se vea que hay crisis o que puede haber crisis, ellos tienen una situación de deuda muy razonable y ven sus negocios que están yendo bien y pueden devolver caja al accionista, que es lo que creemos que debe hacer una compañía cuando no tiene proyectos de inversión, ¿no? Entonces, bueno, pues tanto desde un punto de vista teórico, como decíamos, como práctico, al ver cómo están generando caja y dándosela a los accionistas, pues vemos la confirmación de que nuestras compañías son sólidas y van a aguantar cualquier recesión, ¿no? Que para nosotros es lo importante, porque como veíamos en el caso de Orsero, que durante 2 o 3 años alguna de nuestras inversiones esté dándonos pérdidas, no nos importa si el resultado final es que obtenemos una TIR de doble dígito, del 10, 12, 15%. Entonces, si tenemos compañías que están generando caja, tanta caja que la pueden repartir, pues estamos convencidos de que van a aguantar el ciclo, ¿no? Algunas se puede deteriorar mucho, pero no lo vemos. La verdad es que estamos viendo una solidez tremenda, ¿no? Un par de compañías han presentado resultados regulares, pero la mayoría muy buenos. De hecho, bueno, en esta próxima página os mostramos un poco el reflejo de esto, ¿no? Y de la falta de sintonía que existe muchas veces entre el comportamiento de las compañías y la evolución de la cotización, ¿no? Al final, nosotros entendemos que muchas veces para los inversores que solo ven el movimiento o la evolución del precio del fondo y ven de repente grandes caídas, pues a veces asusta y da miedo, ¿no? Pero realmente es que lo que ocurre es que muchas veces el comportamiento de las cotizaciones no tiene nada que ver con la evolución de los negocios, ¿no? Y es verdad que, como decía Alejandro, puede venir una situación de recesión o ralentización y puede haber temporalmente alguna caída de beneficios, ¿no? Pero si los negocios son buenos, de estas situaciones salen reforzados y salen con una mejora de los resultados, ¿no? Entonces, aquí en esta página hemos hecho un análisis un poco de cuál ha sido la evolución de los beneficios, en este caso en el EBITDA, de las principales compañías de la cartera en el periodo desde el inicio de el COVID, o sea, desde principios del año 2020 hasta a la actualidad, y comparar eso con el comportamiento de la cotización de esas compañías, ¿no? Y bueno, el resultado de este análisis es sorprendente y luego lo veremos cómo se refleja en el nivel de valoración actual de las compañías, es que las compañías, prácticamente todas, excepto alguna excepción que además luego comentaremos, están en unos resultados muy por encima o al menos por encima de los conseguidos en el año 2019, que fue el último año antes de la crisis del COVID, y sin embargo las cotizaciones han quedado muy por atrás, ¿no? Por ejemplo, pues Mondadori, ¿no? Ha crecido el EBITDA en un 30% y la cotización, pues en este mismo periodo ha caído un 15%, ¿no? O sea, la compañía no solo ha recuperado los resultados de 2019, sino que además es que está mucho más barata, ¿no? Y como esas, pues muchas otras, ¿no? Hay algunas, como decíamos, que todavía no han recuperado, pues por ejemplo, Prosegur Cash está un 10% por debajo del 2019, pero es que hay que tener en cuenta que el año 2022, en el primer trimestre, todavía estábamos con Omicron y hubo durante una buena parte de ese trimestre que no se había recuperado la normalidad en cuanto a la circulación de las personas, ¿no? Y a pesar de eso, pues ha conseguido unos resultados que están ya muy cercanos al año 2019 y que este año les va a superar. Y la cotización está un 51% por debajo de lo que estaba en 2019. O sea, claro, eso hace que la valoración actual pues esté totalmente por los suelos, ¿no? Entonces, bueno, en general vemos una descorrelación total. Las compañías sobreviven de las situaciones de crisis, se superponen a ellas y, sin embargo, pues muchas veces las cotizaciones tardan más tiempo en recuperarse, ¿no? Entonces, esta falta de sintonía entre evolución de los negocios y evolución de la cotización, pues inevitablemente se refleja en que actualmente la cartera en la que estamos invertidos está cotizando a unos valoraciones muy atractivas, ¿no? Y como decía Alejandro, pues el que lleva muchos más años que yo en el mercado, que no se habían visto desde hace mucho tiempo, ¿no?
como veis, pues la mayor parte de las compañías están cotizando a doble dígito de free cash flow yield. Nosotros nos fijamos mucho en esta métrica. Para nosotros la generación de caja es muy importante. Al final, los resultados contables siempre son más susceptibles de interpretación o, en el mejor de los casos, o manipulación, pero la caja es caja, ¿no? Y eso es más difícil de cambiar, ¿no? Entonces, miramos mucho el cociente entre la generación de caja y la capitalización, ¿no? Y bueno, pues estamos viendo niveles de valoración muy altos, ¿no? En algunos casos, pues estamos hablando de por encima del 15%, ¿no? Que es el retorno el que uno podría obtener por invertir en estas compañías, ¿no? Cuando nosotros creemos que un nivel razonable, bueno, aquí depende obviamente de cada compañía, pero estaríamos hablando de un nivel razonable del 7-8%, ¿no? Y además de que las compañías están cotizando a un nivel de valoración muy atractivo, como decíamos antes, además son compañías que han demostrado que pueden recuperarse bien de crisis como la del COVID y son compañías que en su mayor parte llevamos invertidos con ellas varios años, ¿no? En algunos casos estamos hablando de más de 5 años, ¿no? Y eso también es muy importante porque esto nos da un grado de conocimiento de la cartera muy alto. Nos hemos reunido con todas estas compañías pues varias veces durante los últimos 5 o más años, ¿no? Con lo cual las conocemos bien, entendemos sus fortalezas, entendemos sus debilidades y eso nos permite reaccionar bien a los movimientos que puede haber en las cotizaciones por situaciones como las que estamos viviendo ahora, ¿no? Y aprovechar bien esas situaciones para optimizar el valor de la cartera, ¿no? Bueno, y todo esto, las bajas valoraciones, la protección o incluso aprovechamiento de la inflación, la resistencia a la recesión, nos da como resultado que estamos ante una oportunidad muy buena de la inversión value, ¿no? Como veis en el gráfico de la izquierda, en que intentamos representar la diferente evolución del método de inversión growth, ¿no? Que es la línea gris, y el value, que es la verde, en los últimos 10 años, pues hemos tenido, los que nos dedicamos a invertir con nuestra metodología, años difíciles donde lo hemos hecho peor que el mercado, ¿no? Peor que tanto que el mercado como que sería la línea horizontal, como la estrategia growth, que puede ser pues invertir en empresas más tecnológicas o que tengan otras variables distintas, ¿no? E incluso que la valoración sea alta no importa. Bueno, pues eso lo ha hecho mejor que nosotros. Pero es que aún así, como veis en el gráfico de la derecha, a pesar de estar utilizando un método que lo ha hecho en agregado peor que el mercado, nosotros hemos podido batir al índice europeo con dividendos durante estos años tan malos, ¿no? Y es algo de lo que estamos muy contentos, pero sobre todo muy esperanzados, porque estamos seguros de que la subida de tipos y la llegada de la inflación va a acelerar esa recuperación del value respecto a otras formas de invertir. Porque la subida de tipos a quien más daño hace es a las compañías de crecimiento. A las nuestras, pues les puede hacer algo de daño, pero realmente están tan baratas que el tipo de interés no va a afectar tanto en su valoración. Entonces vemos que estamos ante un momento, tanto por valoración como por una estructura de cómo se ha comportado el value, pues muy bueno, ¿no? Y que a pesar de, como digo, a pesar de haber estado en un entorno difícil para el value, pues lo hemos hecho mejor que los índices, ¿no? Y también quería añadir que, como comentábamos inicialmente, tenemos una cierta carencia a invertir en compañías de capitalización mediana, ¿no? Cuando hablo de mediana, pues estamos hablando de compañías entre probablemente 500 y 3.000 millones de capitalización, que son compañías de un tamaño respetable, con presencia global y sobre todo, como decíamos al principio, con una posición de liderazgo en cada uno de los mercados en los que operan muy significativo y compañía con unas cuotas de mercado muy altas, ¿no? O sea, no quiere decir, a veces se confunde un poco capitalización mediana con chicharro, pero no, o sea, son compañías que en un mundo no cotizado serían muy grandes, pero que en el mundo cotizado pues sí que se consideran más pequeñas, ¿no? Pero que sin embargo sí que tienen posición de liderazgo, ¿no? Entonces, lo que nosotros también creemos y es que esas compañías medianas que han estado castigadas en general, como todas,
pero que sin embargo, al ser más pequeñas y muchas veces menos analizadas por el mercado, tardan más tiempo en ponerse en valor, ¿no? Y eso lo hemos visto antes en la página anterior, ¿no? Que mostrábamos la evolución de los negocios frente a la evolución de la cotización, ¿no? Entonces, muchas de ellas sufrieron grandes caídas durante la época del COVID y, sin embargo, esa buena recuperación y buena evolución de los negocios, pues tarda más en plasmarse en la cotización que en otras compañías de capitalización mucho más grande, que son mucho más estudiadas y seguidas por el mercado y que recuperan de forma más rápida, ¿no? Entonces, bueno, eso también nos hace estar esperanzados respecto a esa capacidad de recuperación que va a tener nuestro fondo, ¿no? O sea, al final lo hemos hecho bien en un entorno difícil para nosotros. Creemos que cuando el viento está empezando a soplar a nuestro favor, pues esa capacidad de hacerlo mejor que el mercado se va a ver incrementada en los próximos años. Bueno, y ahora queríamos, en esta última parte de la presentación, comentar algunas de las compañías o sectores en los que hemos invertido y que, bueno, como ejemplo de cómo analizamos las inversiones y cómo, pues igual que pasó en el caso de Orsero, donde había una diferencia enorme entre el valor que nosotros estimábamos y el precio de cotización, pues se sigue dando en un montón de situaciones, ¿no? Y en este caso, Dalata, que es esta empresa que presentamos aquí, es una empresa de hoteles irlandesa que está en Irlanda y en Inglaterra, sobre todo, y es una compañía en la que invertimos después del COVID, porque el sector hotelero y en general el sector de hostelería y turismo sufrió muchísimo, pero decidimos invertir aquí porque había sufrido la cotización y porque veíamos bastante seguridad en la inversión. Y la seguridad venía de su cantidad, sus activos fijos. Los hoteles que tenía eran la mayor parte en propiedad y tenía un nivel de endeudamiento muy bajo, que representaba pues, el 17% del valor liquidativo de los hoteles. Entonces, bueno, no sabíamos cómo iba a ser la recuperación después de 2020, después de la pandemia. Pues como no podíamos prever que hubiera varias oleadas, como ha habido, pero sí que estábamos convencidos de que en algún momento las cosas iban a mejorar, ¿no? Porque el turismo es algo necesario, la gente sigue necesitando viajar para trabajar. Y hicimos una valoración, que es la que intentamos presentar ahí. La compañía está cotizando a unos 4,2 euros por acción y solo el valor de los activos menos la deuda de los hoteles que están funcionando ahora, el valor de esos inmuebles, ya vale más de 5. Y a eso tenemos que sumarle las rentas de los hoteles que no son en propiedad, que están alquilados, que generan los que ya tenían en 2020, más los que se abrieron después de 2020 y una pequeña parte, también incluimos el valor del pipeline, ¿no? De los hoteles que se van a abrir en los próximos años, que ya están en construcción, pues eso nos añade otros 2,5 euros casi de valoración, que nos lleva a un valor por acción de 7,7, ¿no? Frente a 4,2 que está cotizando. Eso es casi una capacidad de doblar, ¿no? El precio que hemos pagado, pues creemos que puede doblar. Y nos da mucha tranquilidad el comprobar que además el flujo de caja que han generado en 2022 ha sido ya superior al de la pandemia. Entonces, bueno, esto es simplemente un tema de esperar a que el mercado se dé cuenta de que aquí hay un valor que está a punto, ¿no? Es verdad que el sector hotelero pues, puede tener un ciclo si hay una recesión, pero bueno, como decimos, el nivel de endeudamiento es bajísimo para el mundo de los hoteles, tienen hoteles en propiedad y en caso de verse apretado en un caso súper extremo en el que el resto de sus competidores estarían destrozados, pues podría vender algún hotel, ¿no? Como hizo en la pandemia. Pero vemos que las compañías como esta, que tienen una situación de fortaleza financiera, pues pueden aprovechar las crisis, ¿no? Y si llega una recesión, pues habrá muchos que, como pasó en el año 2020 con la pandemia, pues muchos hoteles que no puedan pagar las rentas, ¿no? Y que el dueño del hotel les diga, oye, pues no puedes seguir gestionando este hotel, me voy a buscar otro gestor, ¿no? Y en esos momentos, operadores como Dalata, que son mucho más solventes, pueden
hacerse cargo de esos hoteles buenos, pues prácticamente sin pagar nada, que eso lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, como decimos, una empresa buena en un momento malo, pues puede sufrir, pero cuando pasa el momento malo sale reforzada, ¿no? Entonces, bueno, pues esto cumple nuestros requisitos, un endeudamiento bajo, acotado, una capacidad de crecimiento buena y una valoración súper atractiva. De hecho, esta compañía, por ejemplo, es otro ejemplo, por ejemplo, de la importancia que mencionábamos anteriormente de esa capacidad de liderazgo en el mercado en el que operas, ¿no? Dalata es el líder en la ciudad de Dublín y es el líder en toda la República de Irlanda. Y es una compañía que, debido a su fortaleza y su buena posición en el mercado y su buena gestión, durante todos los años o los meses más duros de COVID, no echó a ningún empleado, no dejó de pagar ninguna renta a los propietarios de los inmuebles y pues mantuvo ese servicio a los clientes, ¿no? Y eso le permitió, o le ha permitido, que conforme ha ido recuperándose el mercado, pues por un lado sus empleados no se han ido y ahora existe un problema muy fuerte en Reino Unido e Irlanda, porque muchos hoteles o cadenas hoteleras no están encontrando empleados para dar el servicio adecuado y, sin embargo, ellos han sido capaces de retener a esos empleados porque los trataron bien durante la fase del COVID. Y segundo, lo que les está ocurriendo también es que les están surgiendo buenas oportunidades de nuevos hoteles porque precisamente los propietarios son conscientes de que es un arrendatario fiable, ¿no? Que en momentos malos ellos van a seguir ahí y van a seguir pagando, ¿no? Y todo eso, unido a que hay una parte importante de la oferta que está en manos independientes y que durante estos años del COVID ha ido reduciéndose, pues le está permitiendo ganar esa cuota de mercado y salir muy fortalecidos de una situación en la que, como podemos ver ahí, pues año 2020 y 2021, en el 20 destruyeron caja y en el 21 pues generaron muy poca caja. Sin embargo, ahora en 2022 salen de una situación mucho más fortalecida y con un nivel de generación de caja bastante más alto que el de 2019, ¿no? Cosa que, de nuevo, como ya explicábamos en la filmina anterior, todavía no se refleja en el precio de cotización. Hay una nueva falta de sintonía entre la evolución del negocio y la evolución de la cotización. Luego, otro sector en el que hemos puesto nuestro foco y de hecho es la última inversión que hemos hecho, es el sector de automoción, ¿no? El sector de automoción es un sector que ya desde el año 2017 viene arrastrando distintos tipos de problemas. O sea, este es un sector que ya estaba castigado desde antes del COVID, ¿no? El COVID le generó problemas adicionales, la falta de oferta de chips y problemas logísticos le ha seguido generando problemas y la inflación pues ha sido de nuevo otro problema adicional que ha venido arrastrando el sector, ¿no? Todo eso hace que el nivel de ventas de vehículos de pasajeros a nivel mundial pues lleva cayendo desde el año 2017, ¿no? Donde se alcanzó el máximo, ¿no? Y además, desde el año del COVID, pues esa caída ha sido muy significativa, ¿no? Y eso nos hace pensar o nos hace tener una visión relativamente optimista respecto al sector, que es verdad que es un sector que tradicionalmente ha sido bastante cíclico y que en periodos de recesión o ralentización económica ha sufrido bastante, pero teniendo en cuenta que llevamos bastantes años de caídas importantes en el volumen de ventas y de producción de vehículos, creemos que hay una demanda embalsada que va a permitir que en el caso de que se produjera una ralentización o recesión, pues el sector sufrirá menos que en otras situaciones de crisis pasadas, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este sector, pues una de las compañías en las que hemos invertido es una compañía alemana que se llama Norma Group, que básicamente se dedica a la producción de brazaletes
para tubos y mangueras para evitar la pérdida de líquidos o de gases en esos tubos o mangueras, ¿no? Esto lo vende a distintos sectores, tanto industriales como el sector del agua en Estados Unidos, pero su principal exposición es al sector de automóvil, ¿no? Ahí en esta filmina podéis ver fotos de algunos de los productos que ellos venden, ¿no? En general se tratan de productos de muy bajo coste, porque el valor unitario de estos productos es bajo, pero sin embargo son elementos muy críticos, sobre todo pues, en un coche o en una maquinaria, ¿no? Porque si te falla este componente y si existe una pérdida de líquido o de gas en el motor, pues eso te puede generar unos problemas que te pueden hacer tener que gastar mucho dinero en el mantenimiento o el reemplazo de toda la maquinaria, ¿no? Y este componente crítico de bajo coste tradicionalmente ha permitido que esta compañía haya mantenido unos niveles de rentabilidad y de márgenes y de retorno sobre el capital muy altos, ¿no? Si podéis ver históricamente, estamos hablando de una compañía que estaba manteniendo márgenes de entre el 17 y 18%, márgenes EBIT, ¿no? Que para una compañía muy expuesta al sector automóvil, pues son márgenes muy significativos, ¿no? Sin embargo, a partir del año 2018 y como consecuencia, aunque no solo de la ralentización y de los problemas que ha habido en el sector automóvil, pues esta compañía ha experimentado una caída de márgenes muy significativo que se han ido por debajo de la mitad de lo que venía teniendo históricamente, ¿no? Como digo, aquí en este caso se ha juntado un problema general del sector al que está principalmente expuesto con una serie de problemas internos en los que, como suele ocurrir tradicionalmente, pues aquellas compañías en las que todo va muy bien durante mucho tiempo, pues suelen acumular demasiada grasa, costes excesivos, y como las cosas van bien, pues no hay ese incentivo para optimizar los costes, ¿no? Eso se juntó con la crisis en el sector automóvil y es lo que le ha llevado pues, a esta caída tan fuerte de rentabilidad, ¿no? Sin embargo, nosotros pensamos, bueno, y como consecuencia de esta caída en la rentabilidad, pues podéis ver que la evolución de la cotización de la compañía pues ha ido siguiendo esa caída fuerte de rentabilidad del negocio, ¿no? Nosotros hemos analizado bien la compañía. Es una compañía que nosotros ya conocemos desde hace tiempo, que veníamos siguiendo, que incluso estuvimos invertidos en los primeros años del fondo y que creemos que estructuralmente no está dañada, que el posicionamiento de la compañía sigue siendo bueno y que la compañía va a ser capaz de recuperar los márgenes, ¿no? Incluso nosotros analizamos que a la valoración actual o a la cotización, al nivel de cotización actual, incluso si asumimos los resultados del último año, del 2022, que como podéis ver son unos márgenes totalmente deprimidos, pues el nivel de cotización estamos hablando de unas 10 veces EBIT, ¿no? Que creemos que tampoco es excesivo, pero es que nosotros lo que estamos convencidos es de que esta compañía va a ser capaz de recuperar los márgenes y ni siquiera hay que asumir que la compañía va a volver a márgenes del 17%, porque si realmente volviera a niveles del 17%, esta compañía valdría muchísimo más del precio objetivo que indicamos ahí de 48 euros, sino que asumiendo una recuperación parcial de esos márgenes en niveles del 10-12%, pues creemos que la compañía está en este valor objetivo que estamos indicando ahí de 48 euros por acción, ¿no? Cuando nosotros empezamos a comprar a 20 euros, ¿no? Con un potencial de más que doblar, ¿no? Entonces, bueno, somos relativamente optimistas del sector auto, estamos poniendo el foco ahí, hemos invertido en esta compañía Norma. Hay otra compañía también que es proveedor del sector automóvil, que se llama TI Fluids, en la que también estamos invertidos. En esta compañía ya estábamos invertidos desde a más tiempo, no es tan reciente como Norma, pero también ha experimentado una caída muy importante y lo que hemos hecho en esta compañía es reforzar mucho la posición y estamos comprando acciones de manera importante porque creemos que también el descuento al que cotiza pues es muy alto, ¿no? Bueno, claro, aquí el principal problema es que la inflación
les está impactando en sus costes y que obviamente tienen que negociar pues, con clientes muy poderosos, ¿no? Que son los grandes fabricantes de automóvil, y que eso lleva un cierto tiempo y un cierto decalaje, ¿no? Aquí la capacidad de renegociación de precios es más lenta y por eso la recuperación de los márgenes pues lleva algo más de tiempo, ¿no? Pero como eso se está más que reflejando en la cotización, pues por eso estamos aprovechando para reforzar posición en este sector. Bueno, y finalmente el otro sector en el que seguimos invertidos, que este año pues se ha recuperado ya bastante desde un punto de vista operativo, se han mejorado muchísimo las ventas y los resultados. Las cotizaciones también han mejorado, pero no tanto. Es el sector del petróleo, ¿no? Y bueno, lo que nosotros estamos viendo de las compañías con las que hemos invertido y otras que estamos viendo es que ven un ciclo muy largo de inversión. Ha habido muchos años en los que no se ha invertido, desde prácticamente 2014, la inversión ha bajado una barbaridad y los pozos se van agotando. El gráfico que veis ahí a la izquierda es un gráfico en el que se ve cómo se espera la demanda en azul oscuro va a ser estable, unos 100 millones de barriles al día es lo que se está gastando. Cuando hay una crisis muy fuerte puede bajar un 2, un 3, un 4% como mucho el consumo, pero es muy estable la demanda y sin embargo los pozos existentes bajan su producción a un ritmo entre del 6-7% anual. Entonces, las reservas disponibles, como llevamos mucho tiempo sin invertir, pues se están agotando y va a haber que invertir. A la vez, y ese es el segundo gráfico, las grandes productoras de petróleo, Exxon, Repsol, están generando muchísima caja porque como no invierten y con los precios del petróleo están muy altos, pues están ganando una barbaridad de dinero y están haciendo ahí una caja muy significativa, pero claro, se están quedando sin reservas, entonces están empezando ya un ciclo nuevo de inversión. Se vio el año pasado con un crecimiento de más de casi el 100% de demanda de servicios de petróleo, de exploración de petróleo. Se esperan las compañías que este año también crezcan las ventas entre un 20 y un 30%. Y bueno, pues nosotros seguimos ahí posicionados porque las cotizaciones han empezado a reflejar esta mejor situación, pero desde luego no reflejan ni muchísimo menos estas buenísimas perspectivas que estamos viendo tanto en las empresas con las que hablamos como desde un punto de vista teórico, ¿no? El unir estas piezas, de ver cómo el petróleo los pozos se agotan, los productores tienen muchísima caja y entonces hay necesidad de invertir. Bueno, entonces KLX, por ejemplo, que es una empresa que hemos tenido en cartera y que lo pasamos un poco mal porque tenía deuda y cayó la producción y estuvo unos años pues en una situación difícil, pues este año está recuperándose y está generando un nivel de EBITDA que vamos, pensamos que puede valer 4 o 5 veces más de lo que vale ahora mismo, ¿no? O TGS, que es una de nuestras principales posiciones en cartera, pues ha presentado unas ventas de su librería que son el doble que el año pasado. Entonces, bueno, las cosas están yendo bastante bien y pensamos que aquí hay todavía bastante margen para seguir subiendo. Y estos son los sectores de los que queríamos hablar y no tenemos en principio nada más preparado y si queréis podemos responder alguna pregunta que haya en el chat o que podáis ir haciendo ahora. Creo que hay una de Juan. Sí, buenas tardes. En esta ocasión desde la sombra. Os voy a ir trasladando las preguntas que nos han ido dejando en el chat. Y Juan nos decía que, aunque cree que no hay bancos en nuestra cartera, que agradece un pequeño comentario sobre la situación actual del sistema bancario y de la política de los bancos centrales y cómo puede afectarnos. Bueno, como dice Juan, no tenemos bancos en cartera. Nos parece un sector muy difícil de analizar y aunque se analice bien, tiene muchísimo riesgo porque están muy apalancados, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo últimamente es
que la subida de tipos está empezando a afectar, por una parte, al activo de los bancos. Pues muchos bancos están invertidos en deuda pública a largo plazo para obtener algo de rentabilidad, porque claro, con los tipos a cero pues no obtenían ninguna rentabilidad. Han tenido que ir asumiendo riesgos, que es lo que pasa, lo que pasó en la crisis de 2008 también, por otra parte, lo que suele pasar con los tipos muy bajos, pues la gente tiene que buscar activos que le den algo de retorno asumiendo riesgo. Entonces, muchos han invertido en deuda del Estado a medio y largo plazo, que en teoría es un activo de poco riesgo, pero que en el momento en que han empezado a subir los tipos, pues la valoración de esa deuda ha empezado a caer. Entonces ha empezado a pesar, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que van todos capeando el temporal porque tienen el método de contabilización de esto, de este tipo de inversiones a valor terminal, o sea, a coste amortizado, y entonces no tienen que ajustar a valoración de mercado y, bueno, de momento van ahí aguantando, pero en el momento en que tienen un problema de liquidez y tienen que vender activos de esa cartera, pues se pone de manifiesto el agujero, ¿no? Que es lo que ha pasado con el banco de Silicon Valley. Y otra cosa que estamos viendo, que yo hacía tiempo que no veía, es problemas con el pasivo, ¿no? La subida de tipos está obligando a los bancos a subir el tipo que pagan a los depósitos. Bueno, ellos se van a resistir todo lo que puedan, pero ahora, hoy día, el consumidor tiene un montón de alternativas con los fondos monetarios que están dando ya más rentabilidad y está habiendo problemas de liquidez, ¿no? Estos problemas no eran un problema antes porque el Banco Central es capaz de cubrir esa falta de liquidez sin problemas, pero como tenemos una situación de inflación alta, pues los bancos centrales están un poco reticentes a volver a soltar dinero a los bancos porque eso puede agravar la inflación. Entonces, bueno, hay un gran miedo en el mercado, no sabemos lo que pasará. Yo creo que esto es algo que siempre está en la mano de los bancos centrales controlar. Puede haber un miedo temporal, un pánico temporal, puede haber algún problemilla con algún banco, pero lo acabarán controlando, ¿no? Eso es lo que pensamos. Pero no tenemos bancos, como dices, Juan, porque nos preocupa lo difícil que es analizarlos. La siguiente pregunta que nos la hace Francisco, ¿podrían comentar su mayor equivocación y cuál fue la causa de ella? Bueno, vamos a ver, equivocaciones hemos tenido varias y seguiremos teniendo. Y generalmente las equivocaciones son por incumplimiento de nuestros criterios de inversión. Porque invertimos en compañías que tienen mucha deuda, porque invertimos en negocios que no tienen tanta calidad como pensamos. Hablando de deuda, me viene a la cabeza Arista. Hablando de negocios que no tienen tanta calidad, pues quizá podemos mencionar Rieter. Y hablando de incumplimiento de compañías que no están o no tienen equipos directivos bien alineados, pues como comentaba antes, pues algunas de las OPAs que nos han lanzado o también pues el caso de una compañía que invertimos donde había una compañía filial en la que estábamos invertidos nosotros y el holding y bueno, pues ahí se produjo una desalineación de intereses, ¿no? Pero si tuviera que decir la mayor equivocación, para mí es equivocarnos en no reconocer la equivocación. Quiero decir o tardar demasiado tiempo en darnos cuenta de que nos habíamos equivocado y reaccionar a eso, ¿no? O sea, vender la participación cuando te das cuenta que te has equivocado, ¿no? Y en alguna ocasión creo que hemos sido lentos en asumir que nos habíamos equivocado y en vender la participación a tiempo. Enrique nos pregunta por la subida de tipos y si ha conllevado una corrección de los valores objetivos y más o menos en qué cantidad, en qué magnitud. Bueno, yo diría que por nuestro método de valoración, el tipo de interés que nosotros utilizamos es un tipo normalizado. Entonces, si hubiéramos utilizado una referencia de mercado cuando los tipos estaban a cero, nuestras valoraciones habrían sido muy superiores. Pero claro, es que nosotros utilizamos un yield objetivo del 7%, 6-7%, que es la rentabilidad que ha dado la renta variable históricamente. Entonces,
es como un dato objetivo que no está sujeto a los tipos de interés, ¿no? Y por eso, pues, no teníamos valoraciones tan altas en los momentos de tipos tan bajos y ahora no estamos ajustándolas, porque son valoraciones objetivas con tipos normalizados, ¿no? Esto lo que comenta Alejandro es muy importante, ¿no? O sea, al final nosotros solemos hacer valoraciones estables en el tiempo y esto aplica tanto a la tasa de descuento que podemos aplicar en la valoración o al tipo de interés de referencia, que no es el de mercado, si es el 0% o lo que sea, sino que también aplica a los resultados, ¿no? O sea, nosotros no vamos cambiando nuestras valoraciones según los resultados trimestrales que van publicando las compañías, ¿no? Que es un poco lo que hacen en muchos casos los analistas, ¿no? Los analistas, en base a lo que han publicado las compañías en el último trimestre, ajustan su valoración, ¿no? Y la valoración va siguiendo un poco los resultados, ¿no? Nosotros, con esa perspectiva de visión un poquito más de medio o largo plazo, lo que queremos hacer es una valoración normal, en una estación normalizada o en una estación media del ciclo o excluyendo impactos temporales que pueda haber en los resultados de esa compañía, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues solemos tener valoraciones bastante estables que revisamos poco. A ver, si las revisamos continuamente, pero no las cambiamos continuamente. O sea, tiene que haber razones muy claras y muy justificadas para cambiarla. Y no es necesario cambiarla porque precisamente incorporamos todos esos elementos de ciclo, de impactos temporales, etcétera, a nuestro análisis de valoración, ¿no? Y eso hace que esas valoraciones sean mucho más estables y que nos permitan precisamente beneficiarnos de esa mayor cortoplacismo del mercado, ¿no? En el que precisamente sí que se fijan mucho más en los efectos temporales que puede haber de tasas de interés o de resultados, ¿no? De nuevo, Juan nos pregunta si conocemos personalmente a los gestores de todas las compañías que tenemos en la cartera. Hombre, yo diría a todos, diría que no. O sea, porque estamos invertidos en algunas compañías que son bastante más grandes y donde a lo mejor el acceso al consejero delegado es más complicado. En todas hemos escuchado a sus consejeros delegados, a su equipo directivo, a través de conferencias y una presentación de resultados, pero no hemos tenido en todas una reunión. Pero yo diría que en el 80% sí. Y en las compañías algo más pequeñas, ese contacto con los equipos directivos y con los empresarios es bastante constante, ¿no? Y obviamente no tenemos una relación personal, pero sí que ya nos conocen y saben de nosotros, ¿no? O sea, pues no sé, hablo un montador y, ¿no? Pues hemos estado con ellos varias veces, o sea, y cuando volvemos a reunirnos con ellos, pues ya saben quiénes somos y nos conocen. Y además yo creo que en muchos casos incluso valoran las reuniones que tienen con nosotros, ¿no? O los comentarios que podemos hacerles. Y yo creo que eso a la gente le gusta porque además pues vamos bien preparados y como conocemos las compañías, porque llevamos muchos años siguiéndolas, pues ese conocimiento lo valoran porque al final a un empresario no puede haber más que le guste que alguien se interese por su negocio y por su compañía y que vea que te lo has currado, ¿no? Que le has dedicado tiempo y que tienes un interés en entender su negocio y en entender su estrategia, ¿no? Y eso, pues, los directivos lo valoran mucho, ¿no? Y bueno, pues sí que tenemos esa relación. Para nosotros, como comentamos, es algo que es natural para nosotros porque lo hacíamos cuando estábamos invirtiendo en el mundo no cotizado, ¿no? O sea, ahí es que incluso participábamos en los consejos de administración de las compañías, ¿no? Y estábamos aportando a las compañías, ¿no? En ese sentido. Entonces, para nosotros es algo natural y algo que a nosotros nos gusta mucho, porque además se aprende mucho de los empresarios. O sea, un empresario tiene mucho mérito en conseguir lo que consigue desarrollando un negocio y, por lo tanto, pues para nosotros es muy enriquecedor ese tema. Bueno, hay otra pregunta de Domenico, que está en inglés y que dice que entiende nuestra visión de que el CAPEX, de la inversión que es necesaria para
para recuperar las reservas de petróleo. Pero, ¿qué pasaría si hay una recesión? ¿Cómo afectaría eso a la demanda de petróleo y a nuestras tesis de inversión, ¿no? Entonces, bueno, la demanda de petróleo baja cuando hay una recesión, evidentemente. Lo que pasa es que no baja muchísimo. Yo recuerdo haber hecho un estudio hace mucho tiempo de crisis muy, muy grandes. En la crisis del sudeste asiático, en esos países la demanda cayó un 8%. Es verdad que en la pandemia cayó mucho más. Si nos acordamos, yo creo que llegó a caer un 30, un 40% la demanda, pero porque es que se paró el mundo. No es lo mismo una recesión en la que pues hay menos gente que puede coger el coche porque es más caro y se ha quedado sin dinero, o hay menos actividad. Entonces, yo creo que, bueno, pues podría bajar temporalmente un 2, un 3%, un 4% de la demanda, y eso es verdad que podría afectar temporalmente a las decisiones de inversión de los majors, ¿no? De los que están acumulando tanto dinero y tanto cash para invertir en hacer CAPEX en petróleo. Pues si ven que hay una recesión, pues algunas decisiones se van a retrasar, ¿no? Y esto pues retrasaría la recuperación. Yo creo que retrasaría la recuperación. Pero la recuperación tiene que llegar porque pues ya llevamos muchos años hablando del coche eléctrico y la verdad es que todavía pues no hay infraestructura ni se están vendiendo suficientes coches como para renovar el parque a una velocidad que nos permita prescindir del petróleo en el corto o medio plazo. Entonces, bueno, si hay una recesión grave, pues entonces el consumo de petróleo bajará y probablemente algunas decisiones de inversión de las majors se retrasen. Y nuestras inversiones pues tengan un periodo un poco más flojo, ¿no? Pero entonces la necesidad será aún mayor, ¿no? Y cuando se recuperen las cosas tendrán que invertir más todavía. Bueno, que esto ocurrió porque el nivel de inversión en el sector estaba empezando a recuperarse en 2019, después de que llevaban varios años en que el nivel de inversión estaba muy bajo. 2016 a 2019 fueron años de muy baja inversión. En 2019 estaba empezando a recuperarse ese nivel de inversión en el sector y vino el COVID. Y el COVID ha hecho que esa recuperación en el nivel de inversión que se estaba empezando a producir en 2019 se haya retrasado de nuevo otros 3 años. Con lo cual, el problema de falta de inversión en el sector se ha alargado otros 3 años. Y eso es lo que a nosotros nos hace ser optimistas respecto a que esa recuperación vaya a ser fuerte y sobre todo vaya a ser duradera en el tiempo, porque es que llevamos ya desde 2016 con unos niveles de inversión subóptimos y por debajo de lo que requiere el nivel de consumo y de demanda que hay de petróleo, ¿no? Entonces, ¿se puede ralentizar algo si hay cierta recesión en la economía? Pues temporalmente, pero es que conforme va pasando el tiempo se va agravando ese problema de falta de inversión, ¿no? Y un poco lo mismo que comentábamos en el sector automóvil, ¿no? O sea, al final la demanda acumulada en el sector automóvil, conforme van pasando más años con problemas, pues va siendo mayor y por tanto eso también nos hace ser optimistas respecto a la recuperación en ese sector. Por último, las últimas 2 preguntas que nos han dejado en nuestro correo electrónico a lo largo de esta semana. Preguntan si seguimos manteniendo la confianza en Prosegur Cash. Bueno, Prosegur Cash tenemos una confianza plena, ¿no? Prosegur Cash es una compañía cuya cotización ha caído desde máximos más de un 60% y es verdad que cayeron sus resultados durante la pandemia, pero ya se han recuperado. No completamente, pero prácticamente se han recuperado y, sin embargo, la cotización no ha hecho nada, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo que el año pasado consiguió un crecimiento de ventas del más del 20-23%, ha conseguido unos niveles de generación de caja altísimos, ha vuelto a hacer 150 millones de flujo de caja libre en 2022 con una capitalización de 1.000 millones. Entonces es que está baratísima, está dando una rentabilidad del 15%, ¿no? De flujo de caja, que es muy atractivo. Entonces la cuestión que se hace a veces la gente es si el uso de efectivo va a desaparecer y entonces pues no hace falta transportarlo.
Pero lo que estamos viendo no es eso tampoco. O sea, estamos viendo que se sigue utilizando el efectivo, aunque cada vez se usan más medios de pago digitales, se sigue usando efectivo y Prosegur está creciendo mucho en otros negocios relacionados con el efectivo, con el uso de efectivo, pero que le están añadiendo capacidad de generar beneficios, ¿no? Entonces tiene un negocio de corresponsabilidad bancaria que compró el año pasado, tiene un negocio en el que da cajas fuertes a los comercios, en los aeropuertos se puede ver y en muchos supermercados donde pues el efectivo el consumidor lo mete directamente en la máquina y la empresa se olvida, ¿no? Bueno, pues todos estos negocios están creciendo a ritmos casi del 50%, en parte por adquisiciones, pero en parte orgánicamente, y no son ritmos de crecimiento ni de recuperación de una empresa que esté en crisis. Está yendo fenomenal, pero el mercado no lo reconoce, ¿no? Entonces, no sabemos qué tiene que pasar, pero estamos convencidos de que es una empresa que va a hacerlo muy bien desde el punto de vista operativo y que la cotización tiene que acompañar. Quizá dos comentarios adicionales. Uno es que es una compañía en que una situación inflacionaria le ayuda. Primero porque la inflación, sobre todo en los países latinoamericanos, donde es una inflación fortísima, la inflación lleva a que la circulación de dinero sea más rápida y eso favorece a una compañía como Prosegur Cash. Y luego, un segundo comentario es, la compañía hizo un Capital Markets Day, una reunión con inversores en el año 2021, en plena crisis de COVID, donde había poca visibilidad respecto a la recuperación del negocio, y ahí estableció unos objetivos para el año 2024 de cumplimiento tanto de ventas como de márgenes, de recuperación respecto a la situación pre-COVID, ¿no? Bueno, pues este ejercicio 2022 la compañía ya ha cumplido esos objetivos. Es verdad que en la parte baja, pero los ha cumplido. Y por tanto, pues se ha adelantado prácticamente 2 años respecto a lo que ellos estimaban para el año 2024. Y eso teniendo en cuenta que el año 2022 incluye el primer trimestre del año donde, como comentábamos antes, estaba la situación de Omicron, ¿no? Entonces, bueno, pues por todo lo que ha comentado Alex y estos dos comentarios adicionales, nuestra visión sigue siendo positiva, sobre todo porque la valoración creemos que no refleja la calidad del negocio, ¿no? Y bueno, pues creemos que es una anomalía que esté cotizando a esos niveles de 15% de generación de caja. Y por último, Julio nos dejaba una pregunta esta mañana en nuestro correo electrónico diciéndonos que deseaba suscribir el fondo, que si podría hacerlo a pesar de ser un fondo luxemburgués y si habría algún inconveniente en que fuese a nombre de una empresa, de una sociedad. Respondo yo a la pregunta, no hay ningún inconveniente a la hora de realizar la suscripción siendo una persona jurídica. Y para poder suscribir el fondo habría 2 posibilidades. Bien, hacerlo a través de cualquier entidad española. Nos podéis suscribir desde casi cualquier banco de los más conocidos, plataformas digitales. Tenéis información en nuestra página web si queréis echarle un vistazo para ver cuáles son esas entidades. Y si quisieras hacer la inversión directamente en Luxemburgo, pues te insto a que te pongas en contacto con nosotros por teléfono. No obstante, te pasaremos documentación por correo electrónico para que puedas echarle un vistazo, pero sí, no habría ningún problema. Y bueno, con esto deciros que hemos visto que a lo largo de este año 2022 a través de los principales bancos ha habido interés por nuestro fondo y que es algo que queremos agradecer que confíes en nuestra gestión. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que podemos dar por terminado el evento. Agradecemos a todos la confianza que habéis depositado en nosotros, a los inversores, a los que habéis asistido a este evento, pues gracias por vuestra paciencia y vuestro interés también. Y estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis. Si queréis hacer alguna pregunta adicional o queréis que os visitemos y os contemos más detalles, pues estamos encantados de hacerlo.
simplemente poneros en contacto con Carmen y organizamos una reunión. Sí, para nosotros efectivamente es muy importante tener esa transparencia, que todos los que estéis invertidos o vayáis a pensar en invertir con nosotros, pues que entendáis muy bien cómo invertimos, que entendáis muy bien qué estáis comprando cuando compráis Equal, ¿no? Y en eventos como este de hoy, pues es lo que intentamos un poco transmitir y que entendáis mejor. Y por último, pues terminar con un mensaje de optimismo y de tranquilidad, ¿no? Tranquilidad, sobre todo en semanas como la que estamos viviendo hoy, ¿no? Donde pues, los mercados reaccionan con nerviosismo y se producen fuertes caídas, pues al final, cuando uno ve el comportamiento de los negocios de las compañías en las que está invertido, pues nosotros la verdad es que vivimos tranquilos y además somos muy optimistas porque creemos que las compañías en las que estamos invertidos valen bastante más de lo que reflejan esa cotización, ¿no? Y nada, pues reitero lo que ha dicho Alejandro, muchas gracias por vuestro tiempo y quedamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis.